Acción. Bueno, en estos días que estamos todos obsesionados con el Eternauta y con Westergel, se nos dio acá con Yara de mostrar un poquito toda la colección que tenemos del maestro Westergel. Obviamente vamos a arrancar por el Eternauta. El Eternauta tiene varias ediciones, ¿no? Lo que se está viendo en la serie es recién la primera parte del Eternauta, escrita en el 57 hasta el 59. Vimos un pedazo de la primera parte del Eternauta. Que podría ser, esta es una de las colecciones, una de las ediciones que yo tengo. Esta lo sacó Clarín, está muy buena, muy completita, está completa obviamente. La estamos repasando, viendo, ¿no? Viendo las diferencias y todo eso. Yo, como soy un fanático, me he tratado de conseguir otras ediciones. Esta es una edición que sacó el Estado, ¿no? El gobierno sacó para lectura en las escuelas, sacó una edición con ciertas explicaciones que están vinculadas también a lo histórico, ¿no? Esta es otra edición especial que tiene insertado al final un capítulo original, ¿no? Que no estuvo en la edición del 57. Westergel las iba modificando, iba metiendo un capitulito, metiendo un dibujito más, iba modificando todas sus ediciones. También de esa historia tenemos el guión, ¿no? Acá tenemos el libro de Westergel sin dibujos, ya sin la intervención del maestro Solano, solamente la parte del guión, que está muy buena. Esto para él hubiera servido como una especie de continuación, pero no fue lo que se dibujó después. La segunda parte ya no está muy vinculada a este guión que hizo posterior a El Eternauta. Entonces, cronológicamente, después le seguiría esto del año 57 al 59. Hubo esas modificaciones que hizo cronológicamente. Westergel agarró y trabajó con otro dibujante, un recontramaestro. Las aguas están divididas, ¿no? Con respecto a Solano Breccia. Breccia es un campeón. Y en el año 69 hizo esta edición del Eternauta, que es la misma que el original, o sea, cuenta la misma historia, pero dibujado con Breccia. Paradójicamente la empezó a editar en la revista Siete Días, ¿no? Editó esto en la revista Siete Días. Los dibujos de Breccia son más sombríos, son más pesados con respecto a más oscuros, es su estilo. Y en la revista Siete Días, que es una revista livianita, dicharachera, ¿no? Esto también es otra edición, a tal punto que los lectores empezaron a quejar y lo tuvieron que terminar apresuradamente. No se bancaron los dibujos de Breccia. Entonces siguieron. En el año 76, un año antes que desaparezca, él editó la segunda parte de Eternauta, escrita por él, dibujada también por Solano López, la segunda parte del Eternauta. Ya son otros tiempos. Él ya era militante de Montoneros, siguiendo a sus hijas, se puso a militar en Montoneros, y ya la acción del Eternauta es totalmente diferente. Ahí ya se pueden ver conceptos como imperialismo, lucha de clases, la necesidad de la resistencia armada. Bueno, estaba un poco trasladando esas necesidades que él estaba viviendo en la política, lo trasladó a la historia. Una historia muy interesante, está escrita por él obviamente, y que continúa perfectamente con un salvo ya de otro estilo en la segunda parte. Esto en el año 76. ¿No? Acá tengo también varias ediciones, ¿no? Como siempre, yo edición que veía por ahí, edición que compraba, siempre me interesó. No tengo las originales, de las que venían en los cuadernillos. En realidad las tuve, pero no sé qué pasó. Las cosas se van perdiendo. Hay algunos amigos que por ahí uno se las presta y no vuelve. Hay algunos que les ponen I a las cosas y las perdés también. Entonces, bueno, uno las va perdiendo. Acá también de la colección de Clarín también editaron de Westergel. En el 77 Westergel desaparece, nunca más vuelve a aparecer, pero la historia tenía una repercusión mundial. Entonces, un tano, que no me acuerdo cómo se llama,
decide continuar la historia. Lo agarra Solano y le dice, ¿me la dibujás? Yo te la dibujo, yo la continúo. Y continúan con la tercera parte del Eternauta, que es del año 83. Del año 83. Ya varios años desaparecido, deciden continuar la historia. Entonces, acá también, al igual que la segunda, es mucho más de ciencia ficción, ya transcurre en otra época, empiezan a ocurrir cosas diferentes y también la violencia de Salvo es distinta. Si quieren, el egoísmo en la acción es diferente. Por supuesto, acá tengo 2 ediciones. Ya no pertenece al maestro de Westergel, pero respeta muchísimo el estilo y obviamente que los dibujos son bellísimos. Es una historia extraordinaria. Toda la historia del Eternauta es una historia muy extraordinaria. Me agrada mucho que se haya descubierto esta otra edición. Esta edición a mí me gusta mucho. Fíjense qué rústica aparece. Se ve que algún coleccionista fue juntando los fascículos y después hizo una encuadernación personal, ¿no? Con el título hecho prácticamente a mano. Pero esta historia no termina, porque más adelante, muchos años más adelante, otros escritores, otros dibujantes, deciden, en este caso también con dibujo de López, Pablo Muñoz acá, Pablo Maciategui, y acá también Pablo Maciategui, deciden reescribir la historia. Entonces sacan 3 ediciones diferentes del Eternauta. Una que se llama El odio cósmico, que vendría a ser la continuación de un capítulo adicional a la primera escritura del Eternauta. O sea, el Eternauta parte 1 es modificada un poco por Westergel, le agrega un capítulo más y esta viene a ser como una continuación de ese capítulo. Entonces se inserta ahí. El mundo arrepentido sería como la continuación de la tercera parte del Eternauta. O sea, habría que leer la primera, la segunda, la tercera y después leer esta. Si queremos mejor, habría que leer la primera, leer esta, luego leer la segunda y la tercera y leer esta. Leer el mundo arrepentido. Tenemos el odio cósmico y el mundo arrepentido. Y acá tenemos el regreso, que viendo que tuvo mucha salida y mucha cabida las ediciones nuevas, no sabían ellos qué pasa si se metían con la obra de Westergel, ¿no? Entonces agarraron y decidieron reescribir la historia. Entonces el regreso es como la reescritura del Eternauta. Vuelven a contar la misma historia, pero ya situada en forma diferente, con los personajes actuando de diferente forma. Acá yo lo tengo también encuadernado, en formato completo. Y en este caso, como ya es más nuevo, acá tengo otro adicional que salió del regreso como un adendum del primero. Tengo también los fascículos, ¿no? Acá sí me los iba comprando a medida que salía y tengo todos los fascículos. Y después, en vez de mandarlo a encuadernar, me compré uno encuadernado. Dije, total, está todo acá. Así que Westergel viene laburando, haciendo cosas maravillosas desde siempre. A mí me interesó, antes que su parte política, que después me interesó mucho, su vida es tremenda, siempre me interesó porque escribía cómics, escribía historietas. Yo desde chiquitín leía historietas, leía las mexicanas. Entonces cuando aparecieron las historietas de este tipo, de acá, donde dibujaba cosas de acá, veía cosas de acá, me interesaron mucho más. Hay otras obras tan grosas y ojalá alguna vez Netflix también ponga plata para esas otras obras de Westergel, como Sherlock Time, ¿no? Viajeros en el tiempo, La Guerra de los Antartes. Esta la hizo también en la última etapa, más o menos en la etapa donde escribió El Eternauta 2. También bastante virulenta con respecto a su posición ya ahí en la organización Montoneros. Tal vez la mejor obra que se haya hecho de historieta a mi gusto, que es
Morcinder, un gran libro. Estas ediciones son de Coligo, son tremendas. Un libro bastante, acá está editada toda la colección de Morcinder. Es fantástico lo que ha hecho el tipo. Y bueno, y así bastantes obras, ¿no? Bull Rocket, ¿no? Tenemos también a Westergel, el Westergel cuentista, ¿no? Él era guionista y cuentistas, siempre relacionado a la ciencia ficción o la fantasía. Entonces acá hay una recopilación de todos sus cuentos. Y ha hecho cosas interesantes, muy famoso en su momento. El sargento Kirk y Ernest Pike son dos personajes mucho más famosos que el Eternauta en su momento, donde recrea estas viejas historias del Far West, del oeste, pero la sitúa de otra forma. Otra edición del Morcinder. Ticonderoga, muy interesante, ya con Pratt. Con Pratt tuvo algunos problemas y después se fue del país. Pratt era un gran dibujante que cuando vio la obra de Westergel decidió venir a la Argentina para trabajar con él. Después se pelearon porque los dos tenían un ego bárbaro. Pero Pratt también tiene unas características en sus dibujos muy especiales. Es muy bueno, muy buen dibujante, no lo voy a descubrir ahora. Pero bueno, trabajó con Westergel y hicieron algunas obras. Estas historietas que se publicaban en esas revistas de colección por capítulo. Y después tenemos algo maravilloso donde, a ver, me acabo de perder algunas cosas. Ediciones más militantes, donde uno que hizo sobre la vida del Che Guevara, retomando sus trabajos con Breccia, ¿no? Con esa cosa oscura que tiene Breccia, contando los últimos días del Che. En la colección de Clarín salió también la misma edición, también con Breccia, pero le sumaron que hizo la vida de Eva. En este caso está hecha en colores. Una cosa particular, muy interesante. Acá todo para los peronchos. Les va a gustar. Lo de Che Guevara es lúgubre, tétrico, pero muy interesante retomar esta figura que él empezó a admirar. Westergel no era un revolucionario de origen, fue evolucionando y creo que siguiendo a sus hijas, cambió su forma de ver las cosas. Y algo muy, no es que sea raro, pero sería lo último que les voy a contar. El tipo hizo la historia de Latinoamérica desde la conquista a la actualidad de él, de los años 70, en fascículos, fíjense, acá dibujados por Durañona, otro, ¿no? En fascículos que eran publicadas en una de las revistas de las agrupaciones peronistas, de las organizaciones peronistas, que se llamaba El Descamisado. Es una historieta publicada en el año 1973 en El Descamisado. Entonces podemos ver desde el Westergel original, pre-Eternauta, hasta el Western del Eternauta, con ese tremendo éxito que tuvo, y después la conversión del tipo a un militante que también lo trasladó a su obra. Así que bueno, esperemos que Netflix también tenga una semblanza de todas estas cosas, ¿no? Hay mucha gente que escribió sobre Westergel, ¿no? Westergel dio mucho que hablar, se lo politizó mucho porque se toma por ahí su última etapa, pero toda la etapa anterior es muy rica. Esperemos que retome a este autor impresionante, que ponga un poco de plata, que haga laburar a nuestros artistas y que puedan editar obras maravillosas que van a tener un éxito tremendo si lo hace, como Sherlock Pine, Morcinder, que son fantásticas y muy buenas. Así que bueno, este es mi aporte a esta cosa que está dando vuelta del Eternauta, y nada de esto sale de casa.